Lucas 4, versículo 1 en adelante, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él fue llevado al desierto, o sea que Él tuvo que pasar lo que nosotros muchas veces decimos desierto, ¿no? Desierto es el problema, la dificultad. Cuando uno habla del desierto, habla de un momento de soledad, de un momento de mucha prueba, aflicción. Yo imagino el desierto, imagino calor, frío, hambre, sed, todas esas cosas que uno se puede imaginar lo que refiere la palabra desierto. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que pasar todo eso. Cuanto más nosotros, ¿no? Cuanto más nosotros a veces que decimos, bueno, estoy pasando una dificultad, estoy pasando un problema. Para nosotros también es un desierto, ¿eh? En ese desierto muchas veces te sentís solo, en ese desierto muchas veces te sentís incomprendido, parece que todos los que alguna vez tuvieron no están, o esa necesidad de buscar esa salida y parece que no la encontramos, ¿no? Y a veces hasta nos desesperamos porque no todos tenemos la misma habilidad de poder esperar. Muchos a veces la ansiedad, la preocupación nos hace a veces desesperarnos a querer salir rápido del desierto. Y que Dios nos ayude para poder estar en el desierto que nosotros pasamos escuchando la voz de Dios. Porque el diablo siempre va a estar para tentarnos, para hacerte tomar caminos a veces fáciles, ¿no? ¿A cuántos muchas veces nos habla al oído? Y nos dice, mejor, ya está, ¿para qué vas a padecer tantas cosas? ¿O para qué vas a permanecer escuchando a un Dios que no lo ves, que no sabes dónde está? ¿Por qué mejor no vas y buscas otro camino más fácil? Andá, y si total vos podés prender una vela a alguien y ya está, listo, ya cumpliste con Dios. Mucha gente lo piensa así, ¿no? Y en realidad no es así. Y muchas veces nosotros, como el mismo Jesús pasó por el desierto, tenemos que pasar esas situaciones. Pero quiero decirte que tenemos que fortalecernos en Dios para poder escuchar la voz de Dios. Porque aquí Jesús respondió al diablo con la palabra. Cuando nosotros somos tentados, tenemos que estar preparados para poder nosotros responder al enemigo con la palabra. Una de las armas que el enemigo usa muchas veces es que viene a traer sobre nosotros duda, miedo. Viene a traer sobre nosotros esa frase que dice, ya está, listo, no sigas más. Y ahí nosotros tenemos que tener la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando, hermoso, lo que hablamos por el Facebook de la palabra, lo que es la palabra. Porque cuando viene ese espíritu de dudas a tu mente, a decirte no lo vas a lograr, nosotros tenemos que sacar la palabra de Dios y contestar con la palabra, porque eso va a hacer que el enemigo retroceda. Cuando te viene a hablar y te viene a decir, porque sabe que cuando a veces estamos en el desierto, estamos un poquito desanimados, cansados, porque nos pasa, ¿no? Ahí nos cansamos de caminar y sin ver nada, nos cansamos de que la respuesta no esté, nos cansamos de que todo esté mal, nos cansamos que a los demás le vaya bien, a mí todo me va mal, nos cansamos en el desierto. Y el enemigo usa ese cansancio, usa esa fatiga, usa a veces ese dolor, esa tristeza, para venir a inyectar una palabra de duda.
para decirte, ¿y dónde está tu Dios? ¿A dónde está Dios que no te saca de esto? ¿A dónde está Dios que no te responde? ¿A dónde está Dios que tanto te llenas? ¿Cuántas veces nos dice la boca hablando de Dios? ¿A dónde está ahora Dios? ¿No? Esas son palabras que vienen del enemigo para querer sacarnos a nosotros y hacernos tropezar en ese desierto. Porque yo te marco aquí, porque si lo hizo con Jesús, ¿no lo va a hacer con nosotros? Que muchas veces somos débiles. Jesús dice estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús era el Hijo de Dios. Él tenía la palabra, Él tenía la fuerza. Él era el Hijo de Dios. ¿Amén? Nosotros muchas veces somos débiles y nos cansamos, nos debilitamos. Cuánto más nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios la fuerza para responder al enemigo, porque ¿sabe qué? El enemigo es atrevido, es mentiroso, es padre de mentira, y él vino a mentir, él vino a robar, hurtar y a destruir, y quiere destruir tu vida espiritual, y quiere destruir tu camino, y sobre todas las cosas, quiere que abandones tu salvación muchas veces. Eso lo ha hecho con muchas personas. Muchos apartados que están hoy han tirado lo que es su salvación, porque el enemigo le ha venido a hablar al oído y no ha soportado. Pero dice, Jesús tuvo que ir al desierto. Estuvo 40 noches y 40 días, dice aquí la palabra, y era tentado por el diablo. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios dice que Satanás es real. A veces la gente, yo no soy muy partidaria de hablar del enemigo. Pero también el pueblo tiene que saber que Él está y que te va a hacer la guerra. Que Él está ahí y te va a querer sacar y va a usar todas las armas para querer sacarte del camino de Dios. Va a usar muchas veces a estas personas que te van a hablar muy dulcemente y van a querer ser usadas por Dios, por el enemigo, para sacarte del propósito de Dios, del camino de Dios. Por eso el cristiano tiene que estar atento, lleno del Espíritu Santo, llena de la palabra. ¿De dónde viene esta palabra que me están diciendo? Si nosotros sabemos y conocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, eso tiene que estar marcado en nuestras vidas. Y aunque el enemigo venga con mentiras, nada ni nadie te tiene que hacer mover de ese camino, verdad y la vida, que es Jesucristo. No importa cuántas artimañas y armas use el enemigo, nada ni nadie te tiene que sacar del camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna, del camino donde Cristo te cuida y te guarda cada día, donde tenemos promesa de bendición, porque eso es lo que el enemigo quiere, robarte, sacarte, quitarte todas esas bendiciones que tenés. Por eso usa la mentira, porque Él es padre de mentira. Amén. Por eso dice, si lo hizo, si Satanás lo hizo con Jesús, continuamente en este tiempo lo está usando y haciendo. ¿A cuánta gente tiene engañada? ¿A cuánta gente tiene distraída? ¿A cuánta gente lo tiene oprimida? ¿Sí? Y no le permite salir porque han escuchado y le han dado lugar. Quiero decirte una cosa para que sepas. El diablo no va a tomar lugar si nosotros no le damos la entrada. Si nosotros abrimos la puerta para que Él entre con sus mentiras, Él va a entrar, se va a instalar y se va a quedar. Pero si nosotros usamos la palabra de Dios para decirte, acá está el Espíritu Santo. Esta casa que es mi vida le pertenece al Espíritu Santo. No hay cabida para el enemigo. Tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque nosotros sabemos, dice la palabra de Dios, que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que entró fue lo bueno y lo malo. Entonces el hombre, la mujer, sabe muy bien lo que es lo bueno y lo malo. Sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo bueno es de Dios, lo malo no es de Dios. Entonces, nosotros sabemos cuando el enemigo quiere entrar y cuando no quiere entrar.
Amén. Entonces somos nosotros los que decidimos. En esta casa no entras. En mi vida no entras. Aunque me vengas a tentar con todas las cosas que el mundo hoy está tentando. Cuánta tentación, hermano. Cuántas cosas que uno a veces se pone a mirar y decir, ¿cómo es más fácil correr por el pecado? ¿Y cómo puede ser que lo que es Dios no se puedan acercar a Él? ¿Cómo a la gente le es más fácil matar, robar, hurtar, destruir, ir detrás los brujos, los hechiceros? ¿Y cómo le cuesta venir a Dios? Y muchos dicen que tienen a Dios, pero van detrás de todas las cosas que Dios no le agrada. Entonces, si yo digo que tengo a Dios, ¿por qué voy a buscar esas cosas? Amén. Fíjese lo que está viviendo, lo que está pasando. ¿Dios quiere esto? No. Es el ser humano que se va atrás de lo malo. Y después quieren echar culpa a alguien. Pero muchas veces son porque no han resistido. Porque Dios dice en la palabra, resistí al diablo y huirá de vosotros. Si yo resisto con la palabra de Dios, no solo que se va a ir, va a huir y te va a tener temor el enemigo, y donde vos estés va a decir, acá hay un hijo de Dios, acá hay una persona que tiene el Espíritu Santo, y cuando hay una persona que tiene el Espíritu Santo, el diablo no va a soportar. Amén. Por eso dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierta en pan. Mire qué atrevido. ¿Cuántas veces? A lo mejor te habrá hablado el oído o habla alguno. Ay, si está Dios, ¿por qué no te da lo que estás esperando? Y si está Dios, ¿por qué no se soluciona esto? Y si está Dios, ¿por qué se mueren los niños? Y si está Dios, ¿por qué se muere la gente? Y si está Dios, ¿por qué pasa esta plaga? Y si... Todo esto no es consecuencia de Dios. Todo esto es consecuencia del pecado y la maldad que ha dominado el mundo. Dice la palabra que por causa de la maldad muchos se van a endurecer. Por causa de que muchos se endurecen, ya no pueden escuchar a Dios. No echemos culpa a Dios cuando Dios lo hizo todo bueno y perfecto. Amén. Al contrario, no le demos lugar al enemigo. Hoy cuesta mucho mantenerse en una postura de querer buscar a Dios y de tratar de no ser como los demás. Yo sé que cuesta mucho, y a veces uno dice, bueno, tengo ganas de pagar mal por mal, tengo ganas de hacer lo que me hicieron, pero no es lo que a Dios le agrada, porque cuando nosotros hacemos eso nos terminamos dañando a nosotros mismos. Dañás tu corazón y tu corazón se resiente, se duele, te sentís mal, querés dañar al otro porque te hizo daño y terminamos dañando a nosotros mismos. Porque ya desde el vientre de nuestra madre fuimos elegidos para otra cosa. Y ya no nos nace hacer el mal. Ya no podemos hacer lo que los otros hacen. Porque hay algo especial en nosotros que se llama Jesucristo. Por eso yo te animo, hay mucha acechanza del enemigo. Pero resiste, no lo escuches. Escucha a Dios, alaba a Dios. Gozate en el Señor. No importa si a lo mejor tenés que estar todo el día escuchando, andás en el auto, escucha alabanza de Dios, escucha prédica de Dios, escucha palabra, anda hablando con Dios. Estás en tu casa, habla con Dios, aunque digan que sos loco, aunque te digan que sos loca, habla con Dios. Señor, tengo que hacer esto. Señor, ayúdame en lo otro. Señor, acompáñame en todo este día, en todo lo que voy a hacer. En lugar de a veces dejarlo a Dios solamente y buscarlo cuando lo necesito, aferrate a Él más. Las 24 horas del día. Cuando te acostás, Señor, yo encomiendo mis sueños al Espíritu Santo de Dios. Y tú vas a guardar y los ángeles van a guardar de nosotros.
Ponemos nuestra vida más en Dios, aunque el enemigo nos rodee, porque Él anda como león rugiente rodeándonos para querer hacernos tropezar. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a responderle con la palabra y nos vamos a aferrar más a Dios y vamos a buscar más a Dios, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y vuelvo a lo mismo, lo que me apasiona, la palabra. La palabra, hermano, la palabra es lo que nos sostiene. La palabra de Dios es la fortaleza. Cuando vos das una palabra, en el mundo espiritual estás dando como una espada al enemigo para que el enemigo retroceda. La palabra. Vuelvo a insistir, ama, lee, busca la palabra, instruye la palabra. La palabra es la que instruye, redarguye, enseña. Es el mejor manual que puedes tener para conocer a Dios y para aprender. Ama la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque eso es la palabra, la boca de Dios. Lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Amén. Dios lo dejó establecido para hablarnos a nosotros, para decirnos lo que iba a pasar, para decirte, vas a ser tentado, vas a ser atraído, vas a ser engañado, pero resiste, 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 resiste al enemigo y huirá de vosotros. Amén. Esto es lo que yo quería compartirte en este día. Gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo en esta tarde esta reunión. Amén.